Ahí les debería estar saliendo que estoy grabando, ¿no? Ya, perfecto. Ya, hola a todos y a todas los presentes. Yo soy Graciela Hernández, soy estudiante de sexto año de Ingeniería en la Universidad Católica. Y primero que todo les quería invitar, si es que pueden encender las cámaras a los invitados y invitadas y a los participantes, de esta forma generar un ambiente mucho más ameno y cercano en torno a las conversaciones que se van a llevar. Recordar que esta es la actividad de networking bajo el ODS 5 de igualdad de género y particularmente se llama Perspectiva Histórica, Social y Económica de la Brecha de Género y su Diversidad. Para hablar sobre este importante tema nos acompaña Brandy Townsend, profesora docente asistente con un doctorado en la Universidad de Maryland. Ha dictado cursos sobre la historia de género y sexualidad en Chile y América Latina, en la UC desde el 2016. Y también nos acompaña Pablo Astudillo, que es profesor asistente del Departamento de Política Educativa de la Universidad Alberto Hurtado, en la Facultad de Educación, y es un investigador especializado en temáticas de diversidad, sexualidad y sistema educativo. También es docente de la Cátedra de Diversidad Sexual y Género y debates políticos y religiosos. A modo de contextualización, la estructura va a ser, vamos a partir con una presentación breve de alrededor de 3 minutos de los invitados, para que los conozcan más, ojalá puedan decir quiénes son y aportar en torno a como cosas que pueden ayudar a la conversación que se va a dar. Posteriormente después, como equipo organizador, también escribimos 6 preguntas que las vamos a estar haciendo a medida y que van a ambos invitados contestarlas. También si los participantes quieren comentar o tienen preguntas en torno a esa pregunta en particular, pueden levantar la mano y yo les doy la palabra. De esta forma se puede generar un poco más de conversación. No obstante, igual al final vamos a dejar un espacio reservado para las preguntas del público, así que si es que no se relaciona tanto con la pregunta que está actualmente planteada, la pueden hacer al final. La parte de las preguntas deberá durar como 40 minutos, así que ahí pueden estimar un poco cuánto se va a demorar. No sé si alguien tiene alguna duda, o si no, empezar al tiro con las preguntas. Espero que en verdad sea muy fructífero para todos, y si tienen algún comentario o alguna opinión respecto, en verdad hágala y siéntanse muy partícipes de esta instancia. Para partir, la pregunta es que, en términos económicos, ¿cuál es la opinión respecto al vínculo de la desigualdad de género y el crecimiento económico? Ay, lo siento, se me olvidó. Partan presentándose. No me pararon ustedes. Del nuevo. Dale, Pablo, si es que puedes partir. Hola, muy bienvenidos todos y todas. Bueno, como Graciela me presentó, mi nombre es Pablo Astudillo, yo soy sociólogo, exalumno de la Universidad Católica, tengo un máster en Ciencias Sociales con especialidad en Género, Política y Sexualidad de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, y soy doctor en Sociología por la Universidad de París 5 también. Trabajo en la Universidad Alberto Hurtado en la actualidad. También soy profesor de la Cátedra de Sociología de Género de la Universidad Católica. Así que en el fondo este semestre estoy siendo profesor ahí en la universidad también. Y bueno, en estas temáticas ya llevo alrededor de unos 10 años más o menos de investigación. eh, y quizás probablemente al haberlo decidido sin tener tanta conciencia de la relevancia que iba a adquirir con el correr del tiempo, digamos. O sea, cuando yo empecé a estudiar cuestiones relativas a género y sexualidad, en un minuto donde no había quizás tanta visibilidad o tanta, en el fondo, relevancia política. Así que desde ahí es que en el fondo me he ido metiendo poco a poco en cuestiones relativas a, o sea, he trabajado desde cosas relativas a la organización del espacio homosexual en Santiago, que fue como mi primer proyecto grande de investigación. Ahora después fue derivando poco a poco a cuestiones relativas a educación sexual, volver a un ámbito con el que siempre trabajé, que fue escuela. Entonces en el fondo como que ahí fui a educación sexual, y es por eso que estoy ahora en un departamento de política educativa, a pesar de que mis intereses de investigación a veces se escapan y me tiran las orejas en el departamento, se me escapan un poco de lo que pasa ahí. Y en el presente, y yo creo que puede ser una cosa que espero poder traer, digamos, esas hipótesis a la conversación ahora. Estoy en el fondo iniciando un proyecto Fondesit de iniciación sobre la historia del transformismo en Chile, tratando de comprender un poco cómo al
comprender cómo se ha ejercido ese oficio, arte, digamos, se puede ir dando cuenta de cómo se ha transformado también la organización del género en nuestro país. Los modelos de feminidad, los requisitos materiales o tecnológicos, digamos, para poder expresar el género. Entonces, como que es un proyecto que estoy iniciando y que me tiene súper contento. Así que, como que van coincidiendo varias cosas. Así que esa sería mi presentación ahora. Y lo último, si en algún minuto entra un gato y se cruza por delante de la cámara, tienen que saber que eso me pasa a menudo. Ya es como que es parte de las clases ya, así, por si acaso. Muchas gracias por tu presentación. Excelente, impresionante currículum. Sí, sí, voy a aportar mucho a la conversación. Dale, Brandy. Primero que nada, muchísimas gracias por esta invitación. Yo creo que es muy importante como tener más colaboración entre ciencias sociales y humanidades con áreas STEM, y especialmente para hacer avances en el tema de género y sexualidad. Así que muchísimas gracias por esa iniciativa. Yo creo que es súper buena y por eso yo quise sí o sí participar de este evento. Y otra cosa, Pablo, me fascina tu proyecto, así que yo te voy a seguir para ver cómo va desarrollándose y todo eso me fascina. Así que, y qué bueno que ganaste un Fondesit, porque yo he estado como parte de proyectos sobre género y cosas así, y es súper difícil ganar Fondesit y Conesit, e incluso yo estuve como en un grupo impresionante de investigadores para un proyecto al niño acerca de género y sexualidad en América Latina y en Chile, y quedamos número 7 y aprobaron 6 proyectos, y una de las sugerencias era que agreguemos a más hombres al equipo. Aunque habían hombres, habían como 3 hombres allá como súper conocidos en sus áreas de trabajo en género y sexualidad. Pero bueno, entonces es como parte de las desigualdades que estamos viendo, que vamos a discutir hoy, tiene mucho que ver con esos estereotipos, y esto es como sí, estas cosas que persisten estructuralmente. Pero bueno, para presentarme, me imagino que ya saben que soy gringa por mi acento y todo. Yo soy de Estados Unidos. Yo soy originalmente del estado de Tennessee, en el sur, y un pueblo pequeño. Y yo realmente yo vi desde mi infancia mucho como decir, yo tenía una madre, o sea, y mis papás ambos eran como súper distintos para mi pueblo, eran como mucho más como enfocados en derechos de igualdad para hombres y mujeres, y también a la comunidad LGBT, y yo tuve un muy buen ejemplo en mi mamá, que era una mujer como muy independiente, y siempre me animaron a estudiar y hacer lo que yo quería hacer con mi vida. Y entonces yo fui a la universidad, o sea, yo un poco acerca de como mi trayectoria, cómo llegué a Chile. Yo cuando yo estudié en la universidad estudié historia y español, y decidí que yo quise ser una profesora al nivel de universidad de o historia o español, pero en fin yo opté por la historia de primero España y después de América Latina. Así que una manera de poder utilizar las 2 carreras en esa manera. Y yo gané una beca en mi último año de universidad para hacer un año de intercambio en un programa de magíster en la Universidad de Concepción. Y yo postulé para como hacerlo en Chile, porque yo tuve un profesor de Temuco, de hecho, y yo pensé que, bueno, el doctor Borovin es muy buena onda, así que me imagino que los chilenos sí son de muy buena onda, así que me interesé por eso. Y yo estudié mi magíster, historia de Europa moderna, con un enfoque en España, en la dictadura, pero durante ese tiempo es también cuando hice mi año de intercambio, decidí ya, yo voy a cambiarme y estudiar género y memoria durante y después de la dictadura de Pinochet en Chile.
Porque en ese momento estamos hablando como del año 2008 más o menos, no había mucho, estaban como empezando los estudios de memoria y muy pocos con enfoque de género, y más que nada mucho como en enfoque solamente como diciendo género, pero realmente eran como más enfoques en experiencias de mujeres, que es súper importante, pero yo pensé que ya ideas sobre masculinidad, ideas sobre la construcción de género también debería influir. Entonces yo hice mi doctorado en Maryland y con una chilena que se emigró en los años 60 con su familia, Karen Rosenblatt. Y sí, yo, en fin, yo me enfoqué en los programas de salud mental que tenían las organizaciones de derechos humanos, como la Becaría de la Solidaridad y Fundación de Ayuda Social de la Iglesia Cristiana, CODEPO, etc. Porque yo vi en los documentos que había un proceso de ayudar a las personas a hablar de sus experiencias y construir una narrativa para hacer sentido de lo que les había pasado y utilizar eso como para después insertarse nuevamente en lucha por la democracia. Y lo que encontré es que sí, hay muchas ideas como de conceptos históricas acerca de la historia de género, como el hombre proveedor y el protagonista político y las mujeres como más como acompañantes, pero igual fue cambiando con más visibilidad de las mujeres en la lucha por los derechos humanos y también en el movimiento feminista. Y ni hablar de la comunidad LGBT. Hay mucha invisibilización acerca de eso, pero lo que yo vi, yo escribí un artículo acerca de eso que está en Revista Izquierdas, acerca de la tortura sexual hacia los hombres y como los militantes, hablando de sus experiencias, realmente, o sea, la manera de que hicieron sentido de sus experiencias fue como de manera muy, utilizando discursos muy homofóbicos que fueron prevalecientes en la izquierda. Así que eso es como mi aproximación realmente a mi investigación. Estoy trabajando en mi manuscrito de libro basado en mi tesis sobre género y trauma y memoria y derechos humanos bajo la dictadura. Y yo, en fin, terminé, o sea, después de hacer conferencias y congresos y cosas acá en Chile, yo decidí, después de graduarme, que yo quería estar aquí, ser parte de la conversación y yo fui contratada en la Católica, también he trabajado en la Hurtado, en Diego Portales, haciendo clases sobre historia de América Latina, de Chile, de memoria y también de género y sexualidad. Y actualmente mi curso de Historia de Género en Chile es parte de los cursos de formación general ahora en la universidad. Así que ha sido una experiencia sumamente que, o sea, me ha nutrido el alma. Y, y eso, yo voy a partir ahí. Muchas gracias por tu presentación. También Ya. muchas gracias por escoger a Chile como tu nueva casa. Esperamos que podamos ser un país que te acoja y con el cual podamos entregarte mucho y tú también puedas seguir entregándonos como sé que lo has hecho en todo tu estudio y análisis que has realizado. Ahora sí con la pregunta. La voy a repetir porque probablemente se le olvidó. Respecto a hablando en temas económicos, ¿cuál es su opinión respecto al vínculo de la desigualdad de género y el crecimiento económico que se ha dado? La voy a escribir en el chat por si los invitados, o sea, por si los participantes quieren comentarla también, para que la tengan fresquita. ¿Quién parte? Parte Pablo. Ya. Ok. A ver, yo pienso que es importante para poder responder esa pregunta recordar una distinción que es como fundamental, sobre todo en el análisis materialista del género, que tiene que ver con la distinción entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, ¿no? En el fondo, yo no sé si están ustedes asistentes familiarizados con esa distinción, pero en el fondo podríamos decir a grandes rasgos que el trabajo productivo tiene que ver, lo voy a hipersintetizar, pero como con todo aquello que se realiza finalmente fuera de casa y que puede estar ligado a la acumulación de bienes y riquezas,
mientras el trabajo reproductivo tiene que ver con lo que pasaría al interior del hogar y que tiene que ver con el cuidado, en el fondo, de los seres humanos, de la familia, la reproducción, el tener hijos, hijas, ¿cierto? El preparar la comida, etcétera. En el fondo, como que esas dos dimensiones de la vida social están profundamente conectadas. Y en el fondo no se podría pensar o hablar de crecimiento económico si es que no miráramos el efecto de esa relación, digamos, o cómo esas dos cosas están interactuando. Entonces, podrán adivinar, por lo que ya acabo de decir, que el trabajo productivo tiende a ser ocupado principalmente por hombres, o la historia de la humanidad ha sido principalmente ocupado por hombres, mientras que el trabajo reproductivo ha recaído en las mujeres. Entonces, claro, ahora asistimos desde el siglo XX en adelante, con mayor fuerza, a una masificación del empleo femenino. Las mujeres han empezado a ocupar un lugar en el trabajo productivo también. Pero, como por ejemplo ahora la pandemia lo ha súper evidenciado, la distribución del trabajo reproductivo no ha sido, digamos, no sufrió modificaciones. No es que los hombres nos empezáramos a ocupar más del trabajo reproductivo, o que eso se haya equilibrado. Entonces, claro, cuando uno piensa en el crecimiento económico, tenderíamos a pensar así intuitivamente que tiene que ver con cuánto este trabajo productivo aumenta, se incrementa, en el fondo, cómo vamos generando más bienes, más servicios, más conocimientos para producir nuevas cosas, etc. Y podríamos dejar de ver, efectivamente, cómo el trabajo reproductivo sustenta este crecimiento. Entonces, claro, como la desigualdad de género tiene un vínculo en relación al crecimiento económico precisamente en eso, con que esas dos dimensiones de la vida social o de la vida económica no están ocupadas por igual, hay una desigualdad que se perpetúa, que se reproduce, y que, por ejemplo, hace que sobre las mujeres recaiga lo que se llama el doble trabajo, ¿no? O sea, en el sentido como hay que hacer un espacio en el mundo laboral, ¿cierto?, productivo, y al mismo tiempo hay que seguirse ocupando del trabajo reproductivo, el cuidado de los hijos o el cuidado de los adultos mayores, ¿no? O sea, en el fondo, como piensen ustedes en las experiencias que conocen de sus familias, de sus amigos, etc. Entonces, claro, como desde ese punto de vista, uno podría decir, mira, eso perpetúa la idea de que en el mundo productivo las mujeres finalmente son, comillas, menos productivas, porque claro, en el fondo en un periodo, o sea, si tengo doble trabajo, típico discurso como de, bueno, mejor no contratar mujeres porque se embarazan o porque van a pedir licencia por los niños, etcétera, etcétera. Ese tipo de contenidos que, por suerte, ahora estamos empezando a comprender el efecto como de desigualdad que produce, se sustentan sobre esa, como diría yo, incomprensión de que el trabajo productivo y el trabajo reproductivo están íntimamente relacionados. O sea, no podríamos estar en la vida económica si no hubiera quien se hace cargo de nosotros, ¿no? Eso es una cuestión como ficticio. Entonces, yo creo que antes de pensar así como en el fondo o sea, efectivamente, si buscáramos una mayor igualdad de género, una mayor participación, por ejemplo, de las mujeres en determinados empleos, ¿ya?, o de hombres en otros que en el fondo a lo mejor no participan tanto. Si llegáramos a ese equilibrio, podríamos estar pensando, sí, va a haber más crecimiento, probablemente, porque va a haber más fuerza de trabajo involucrado en esto, pero hay que ver lo otro. O sea, en el fondo, a mi juicio, no se puede pensar el crecimiento sin que no se piensa también en la dimensión reproductiva de la vida social. Si no, estos ficticios se convertiría en una especie como de gran burbuja, ¿cierto?, que en cualquier minuto se puede entrar en digamos, una cuestión como crítica, crecimiento ficticio. Eso diría yo por mi parte. Muchas gracias por tus palabras. Encuentro que es muy cierto. Al final es como importante tener cubierto la casa como para empezar a trabajar y a buscar otros lugares donde ser productivo. Así que creo que muchas veces no se valora tanto o se mira en menos ese tipo de trabajo porque al fin y al cabo no es remunerado. O sea, cuando es tu propia casa no es remunerado. Entonces igual han existido bastantes estudios como también aumentó la cantidad como de trabajo o no aumentó la cantidad de trabajo hecho en casa por los hombres. Entonces igual es interesante analizar ese tipo de cosas. Dale, Randy, por si quieres. Sí, realmente recalco lo que dijo Pablo. Yo, en mis preparaciones para esto, yo encontré hay una organización muy buena que se llama Comunidad Mujer, en que hacen este tipo de estudios acerca de desigualdad, especialmente como en el ámbito laboral y económico y cosas así. Y
y yo creo que Pablo dijo eso en otras palabras, pero básicamente sin trabajo doméstico y de cuidado, sin ese trabajo reproductivo, um, básicamente no existe ninguna posibilidad de reproducir el sistema económico y social. Así que toda la productividad de los hombres depende de un sistema, todo debajo de más que nada mujeres encargándose de trabajo doméstico y de cuidado, ¿ya? Y también si lo vemos en COVID, en el contexto de COVID también, que se ha exacerbado eso mucho, vemos, por ejemplo, en la academia, por ejemplo, las mujeres están, o sea, los hombres están publicando muchas cosas y las mujeres no han logrado hacer muchas publicaciones porque están más que nada como en ese trabajo de cuidado. También las mujeres en Chile, suelen trabajar más en el área informal, como en el mercado informal de la economía. Más que los hombres, y eso no tiene ninguna protección ni nada así. Y también se está como mucho más expuestas al virus en esa manera. Y además, la gran mayoría en números de trabajadoras de salud son mujeres también. Si piensas en todas las enfermeras, todas esas personas son mujeres, así que están trabajando muchísimo y sin... o sea, están como los trabajadores de salud están como luchando por un bono COVID, o sea, básicamente como más remuneración por lo que se han expuesto a COVID y eso yo creo que es muy importante considerar también, que las mujeres están como realmente en el fondo las que, si bien hay muchos médicos hay más médicos que son hombres, mucho de el trabajo muy importante en la área de salud es de mujeres, más que nada. Y yo en este estudio, que básicamente, y dijo Pablo también, que es no solamente como esa doble jornada de trabajo no para mujeres, sino también limitan mucho las posibilidades de entrada y conseguir y también mantener trabajo para las mujeres. Según el CASEN de 2017, el 71,5% de los hombres de 15 años o más están insertos en el mercado laboral, mientras solo un 48,9% de las mujeres lo está. Y asimismo, esas mismas mujeres como inactivas, de ellas un 38% se encuentran en esta situación por no poder conciliar una actividad remunerada con las tareas domésticas y de cuidado. Y para los hombres la cifra no supera el 2,1%. ¿Ya? Entonces es muy importante. Lo que propone Comunidad Mujer, y yo creo que es muy bueno también, son lo que ellos llaman las 3 R's: reconocer, reducir y redistribuir el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado. Y tienen distintas medidas que podemos discutir a lo largo de la conversación, pero mucho de eso tiene que ver también con romper con estereotipos, tiene que ver con la crianza de hijos, hijes, en esos estereotipos de los roles dentro de la familia, también el pre y postnatal, que básicamente esos derechos deberían estar como garantizados por hombres también, y no solamente por hombres, sino también como básicamente basados en las niñas, porque no todas las familias están conformadas por hombre y mujer y hijas. Así que básicamente, y también cosas como las cunas y reformar el sistema de pensiones, porque cuando tú consideras tantas mujeres que están en el mercado informal y así no están aportando a la AFP, esto les perjudica muchísimo cuando llegan a la vejez, además. Entonces, eso es lo que yo aportaría a esa pregunta. Muchas gracias. Encuentro, en verdad, al final es impactante las cifras que se manejan en torno a esta temática. Como lo mal distribuido, quizás que está el queque dentro de las mismas labores del hogar. Igual, no sé qué tan fundamentado o infundamentado está mi creencia, pero creo que las nuevas generaciones quizás no se da tanto esa separación.
Como por ejemplo, siento que las parejas jóvenes, igual puede ser una percepción súper personal, pero ya no están tan reglamentadas como, no, las mujeres tienen que cocinar y hacer todo de la casa, y yo me dedico a, siendo hombre, me dedico a ver tele. Como, y espero que se siga como, si es que existe, realmente no es solo mi impresión, que se siga como eh, manteniendo esta idea de trabajo en conjunto y no te voy a ayudar, sino como es parte de las labores de los dos. Ya, Mi Y si relación... puedo agregar una Ah, sí, por cosita, supuesto. ahí, sí, es sí, esto sí es cierto, pero al mismo tiempo persiste esta idea de que, o sea, los hombres van a aportar, pero básicamente hay como ese discurso muy común, incluso en parejas jóvenes, diciendo que, ya, dime lo que debería hacer y lo hago. Y entonces el manejo de todo eso, y que es un labor también mental y emocional, también como, y también pone como, pone a las mujeres en como el lugar de ser la mamá, de alguna manera, como ya, tú te encargas de esto y esto y esto, y yo de esto y esto y esto, y también es como, ya, pero no limpiaste la cocina como decías que ibas a hacer, y yo necesito la cocina limpia para poder hacer este otro, así que hay como toda, igual esa parte de cómo la cultura tiene que cambiar, además. sí, mira, Graciela, en ese sentido yo también quería como agregar algo, quizás me adelanto un poco a la segunda pregunta, pero a propósito de lo mismo que dice Brandy, como no dejaba de pensar en como las mutaciones que ha habido en Chile, por ejemplo, en relación a estos roles más rígidos y cómo ahora son, o sea, yo personalmente tengo una abuela que cuando la voy a ver no me deja hacerme una taza de té, es como, porque es pecado mortal, o sea, para eso están mis tías y está ella. Ahora, como ella ahora no se puede mover mucho, para eso tengo una tía que es impresionante, entonces... Ya, y yo a veces me revelo y me hago la taza de té solo y todo el cuento, pero es una cosa como muy acendrada en su manera de entender el mundo y cómo eso ha ido modificando. La generación de mis papás cambió eso y de alguna manera yo aprendí códigos que son distintos. Pero la persistencia de esta diferenciación es súper sutil. Entonces Brandy lo dice muy bien y en el fondo a mí me llama la atención porque eso que acabas de describir siempre forma material así como para hacer memes o para hacer videos como divertidos, así como, ven como la mujer paquea al hombre, chanana, como ya, como que si fuera un chiste. Y en realidad es revelador de la persistencia de un orden súper como simbólico. Y lo que quería decir es, porque en el fondo no dejo de pensar en un estudio hecho por Jérôme Coudurier, que es un francés que se dedicó a estudiar durante un par de años a convivencia de parejas de hombres, ¿no? Parejas gays. Entonces, en el fondo, como, ¿qué pasaba al interior de esas parejas donde tú podrías decir, mira, el rol de género tradicional se anula, porque en el fondo son dos hombres que están conviviendo? ¿Cómo organizan la convivencia? Y ahí se empezó a demostrar que, claro, había una manera de distribuir la carga de trabajo doméstico en función de, por ejemplo, los ingresos que cada uno tenía, pero como ciertas tareas, a pesar de que tú dijeras, ya, mira, tenemos la distribución súper igualitaria, yo le dedico 50 minutos a hacer la casa y tú también 50 minutos. Y cómo la negociación empezaba a trasladarse respecto a qué tipo de tareas uno tenía que hacer. O sea, no era lo mismo lavar la ropa que barrer, o ¿cómo se llama esto? Cocinar, porque ahora cocinar uno puede presentarse como un hombre súper canchero, ¿cierto? Como si soy buen cocinero, eso me lleva un premio, digamos. ¿Ah? Entonces, cómo la cocina se puede de alguna manera también masculinizar y el trabajo mental que queda invisibilizado, Brandy lo dice muy bien, como pensar, ya, tú vas a cocinar esto, pero ¿quién va a ir a comprar? ¿Cuánto se demora eso? ¿Qué es la secuencia que vamos a hacer? Todo eso es una cuestión que de alguna manera se sigue atribuyendo al rol de lo femenino. Y Couturier lo que demuestra en su estudio es precisamente eso. Cuando dos hombres que están en pareja tratan de explicar cómo son y cómo se distribuyen, empiezan a hacer ese tipo de asociaciones también. Si a mí me toca barrer es porque en realidad tiendo a ocupar el rol más femenino, me identifico con eso. Entonces, es una cuestión que está muy como metida, que va más allá de las costumbres. Y por lo mismo yo creo que es súper importante prestarle atención a eso sutil. ¿No? Yo creo que ahí se juega algo bien importante. Muchas gracias. Ahora Javiera tiene la mano levantada, así que haz la pregunta. Hola, muchas gracias por su presencia. Sería bueno que te presentaras como en cuanto, ¿por qué estás acá quizá y la universidad? Aprovechando para que sea algo más cercano. Perfecto. Mi nombre es Javiera Valenzuela, egresé de Ingeniería Industrial Mecánica, recién, y de la Católica. Y estoy acá porque me interesa también el tema de la igualdad de género, pero soy una ignorante en el área, por así decirlo. Lo vivo el día a día, pero
no tengo estudios ni hice ningún curso, esta es la primera vez que tengo una charla así. Entonces, la verdad es que me surgen dos preguntas, una muy relacionada con lo que estaba mencionando de eso de que el hombre, está este dicho de que el hombre no es capaz físicamente, como que viene de fábrica, hecho así, de ser proactivo y generar y hacer las cosas de la casa sin que se lo digan. Como que, por lo menos cada vez que yo he iniciado una conversación en mi casa respecto a ese tema, siempre, sobre todo en la generación boomer, ese es el argumento. Los hombres no son capaces físicamente, y también esto viene de mujeres, que al mismo tiempo como que se hacen sentir superiores porque ellas sí lo son. Entonces, quería preguntarles qué opinan de ese dicho y, de alguna forma, cómo cambiar la mentalidad en esas personas, en esas generaciones en las que ya no, como que de alguna forma ya no están insertos en un grupo educacional en que uno podría decir como en la casa le pueden enseñar distinto o en el colegio le pueden enseñar distinto. Esa es como mi primera pregunta. Cualquiera de los dos. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con, muchas gracias por la pregunta, son preguntas muy, muy buenas. Yo creo que una cosa es que, y eso apunta un poco a lo que dijo Pablo acerca de su abuela no le permite hacer una taza de té. Básicamente eso también, eso de, es tan elogiado, ese rol de madre, de cuidadora y todo eso, las mujeres muchas veces, especialmente de generaciones anteriores, tienen como parte de, como Pablo dice, como ven el mundo, y también su rol en el mundo es como donde sacan su importancia. Y hemos visto esto como en la política también, en campañas políticas que realmente como valoren el rol de madre y todo eso. Y esto es como algo que habla mucho a muchas mujeres, porque es algo que se sienten como tienen la confianza, tienen como, han estado como o sea, su crianza es como basado en eso, así que es como casi como tener como el orgullo en cumplir con tu rol. Y así se sienten un poco de poder. Así que esto también yo creo que es, y no es para inculpar a estas mujeres por eso, es también como pensar en que, ya, porque eso proviene de un contexto en que las mujeres están privadas de mucho otro tipo de poder, que obviamente está cambiando con generaciones, pero estos cambios son súper lentos también. Y además, esto de, sí, de cómo decir que los hombres no son capaces, proviene un poco de esa mentalidad, yo creo, también. Pero realmente proviene de esos argumentos que llamamos como determinista, como biológico, en que realmente las normas culturales están tan normalizados, están tan naturalizados que se convierten en una especie de como verdad científica, que no son, pero es como reconocido así. Y especialmente cuando la gente como se basa en evidencia anecdotal nomás, es como, pero yo lo vi así siempre en mi familia. Pero sí, pero eso es un producto cultural. Así que yo creo que viene mucho de eso. Por eso es muy importante como tener, no solamente enseñar a las hijas de actuar de otra manera, sino también modelar eso para las hijas, yo creo. Yo agregaría como, o sea, respondiendo así directamente a la pregunta, no creo que los hombres estemos imposibilitados o genéticamente ya impedidos de planificar y todo el cuento. No, o sea, en el fondo, pienso cómo se organizan ciertas experiencias también. O sea, yo tengo la impresión, puedo contar mi experiencia personal. Crecí en una casa donde los roles de género quizás como temporalmente estaba mucho más repartido, ¿no? O sea, en el fondo como yo veía que mis papás hacían indistintamente las cosas y nos enseñaron así, somos 3 hermanos hombres y nos enseñaron desde muy chicos a hacer todo en el fondo, teníamos que valernos por nuestra cuenta. Entonces, por ejemplo, para mí, irme a vivir solo, el tiempo que viví solo, no exigió un aprendizaje, ¿no? Que lo que significa hacer el trabajo reproductivo. Cuando yo ya no tengo nadie que me cuide, tengo que hacer yo ese trabajo. Entonces tengo que pensar que voy a comer, tengo que pensar que la casa, no sé, pues no pueden haber arañas, porque en el fondo me van a, no sé, picar, tengo que, no sé, mantener limpio, todo eso, ¿no? En el fondo como tengo que saber levantarme a la hora para llegar a mi trabajo, en fin. Entonces, claro, como pienso, a propósito de tu pregunta, como, bueno, ¿cuántas experiencias de hombres que se han ido a vivir solos, ya?
como que se pasara olímpicamente eso por alto. Es como que si nunca hubieran podido hacerlo y de repente se vuelven a la vida en pareja y como que esa habilidad hubiera desaparecido. Entonces, hay algo en las narrativas del crecimiento, del ciclo vital, por decirlo así, que siguen insistiendo sobre esta como idea estereotipada de que los hombres no pueden. No, pues en algún minuto, o sea, sería cosa de recopilar esas experiencias, de cómo se aprende, cómo la persona se entiende a sí misma cuando hace este tipo de cosas. Entonces, como que es algo que ahí habría que agregar. Y lo único que agregaría extra es que, a propósito de lo mismo que dice Brandy, a mí me llamó la atención cuando hice el estudio sobre educación sexual, cómo la educación sexual que tenemos en Chile es precaria. O sea, eso yo creo que da para otro conversatorio. Pero cómo en esa educación sexual muchas veces se movilizaban también este tipo de contenidos de manera muy acrítica. Entonces, en el fondo, como presentando ciertas diferencias esenciales entre hombres y mujeres. De hecho, este mismo año, el CPIP, que es un organismo que capacita a profesores, difundió un manual para hacer educación sexual, que decía como las niñas juegan con esquelas, los hombres hacen tal cosa, las niñas aprenden a cocinar, o sea, año 2020. Cómo, en el fondo, frente a un sistema que está desregulado en ese sentido, pueden seguir circulando estas como estereotipos e ideas sin distancia crítica. ¿Ah? Porque coincido con Brandy, como que, bueno, probablemente yo replico cosas con las cuales estoy sujeto emocionalmente. Ah, mira, hago el asado igual como lo hacía mi papá y me identifico con eso, en fin, ya. Pensando en mi generación. ¿No? Entonces, cómo es difícil, o sea, cómo hay que tomar conciencia de ese tipo de identificación, y para eso es súper importante el desarrollo finalmente de la postura crítica. Y si eso no está trabajado antes, ni en la familia, ni en el sistema escolar, hay un desafío importante que atender. Claro. Sí, o sea, yo por mucho que intenté discutir sobre el tema de que en verdad físicamente no hay ninguna diferencia, o sea, si se pueden ser proactivos en el trabajo, pueden ser proactivos en la casa, siempre no he encontrado al final el argumento como, porque al final es como discutir contra el yo creo. Lo otro que iba a preguntar, que tal vez no está tan relacionado, ¿cómo saben ustedes respecto a la historia de cómo ha evolucionado Chile en el tema de igualdad de género en comparación al mundo? Incluyendo como género, no solo hombre, mujer, transgénero, los que son otros géneros. ¿Cómo ven esa evaluación en Chile? Si de alguna forma sigue siendo como copia de lo que se ha hecho atrás, o sea, en otros países, o es más lenta todavía, que esa es la intuición que tengo. ¿Qué me pueden contar de eso? Igual podríamos pasar a esa pregunta, porque tenemos una bastante relacionada y la pueden abarcar sumado a lo que está preguntando Javiera. Porque teníamos otra pregunta, pero era muy en torno a las labores del hogar, cómo se estigmatizaba estas labores en torno a la mujer. Así que yo creo que en ese sentido se zanjó de alguna forma o se tocó bastante ese tema. Aunque igual siempre se puede seguir conversando, y a mí también me impresiona mucho y concuerdo mucho con su diagnóstico o impresión en torno a esa experiencia. Así que paso a la pregunta relacionada con la de la Javiera, que es respecto a la sexualidad y desde su punto de vista y área de estudio, ¿cómo se ha visto una transformación en esto a lo largo de la historia? Y yo creo que se puede adaptar fácilmente a cómo está Chile en comparación a otros países, tanto que nos gusta compararnos. Yo creo que también es un área interesante para ver qué tan atrasados o avanzados, no creo, pero qué tan atrasados avanzados estamos, cómo se pueden abordar ese tipo de cosas. Dale, Brandy, si puedes. Yo creo que Brandy experta. No, pero tú también. Pero bueno, en términos de, esto es como la pregunta número 3, respecto a la sexualidad. Bueno, esto estamos abordando justo en mi curso de formación general, y está como a fin de cuentas muy basada en esa idea, ese concepto binario de género, y cómo eso influye también en la sexualidad, que hay hombres y hay mujeres. Las mujeres tienen ciertos roles, tienen ciertos como, o sea, que básicamente la sexualidad es solamente heterosexual y cualquier cosa que fuera de esa norma es como una desviación de la norma. Y hablamos, por ejemplo, en mi curso acerca de
la medicalización y criminalización de la homosexualidad y también la sexualidad femenina, porque en el siglo, como en Europa y también en las Américas, se trasladó a las Américas también, en el último tercio del siglo XIX empezaron como básicamente muchos estudios acerca de psicoanálisis, de sexología, que era como un nuevo como campo de estudio, y de criminología, acerca de cómo podemos ver la biología de las personas para determinar si van a ser criminales, delincuentes, cosas así. Y muchas personas, y desviar de normas de género o tener como ciertos rasgos faciales o del cráneo o algo así, estos podrían como señalar que una persona es como más probable que sea como delincuente. Y el tener como, si eres un hombre, tienes como rasgos faciales como más femeninas, o si tienes, o si te vistes como, si travestes como de mujer o algo así, estos fueron como señales de que estas personas fueron delincuentes. Así que había una relación muy estrecha entre eso de tratar de diagnosticar los cuerpos de las personas y sus presentaciones también como de género con una relación con la delincuencia. Así que ahí, y esto sigue además en el siglo XX. Hay un estudio de Silvana Beto acerca de la casa de menores en Santiago, en que trataron de básicamente identificar en hombres, en niños que se estaban en la casa de menores por crímenes como delincuencia, tratar de identificar si tenían como rasgos que apuntaran a la homosexualidad, y tratar de reformarles para que no sean delincuentes cuando fueran adultos. Y había y mucho de eso estaba basado como en ideas sobre cómo podemos identificar en términos de, o sea, y había como distintas como versiones de que si eso fue como algo innato, una deformación al momento de gestación del embrión, o si fue como dijo Freud en torno a la homosexualidad como un producto de un trauma de abuso sexual. O como dijo como Magnus Hirschfeld, que fue como que sí fue como algo innato, pero no significaba que las personas no tenían igualdad, no merecían igualdad ni que fuera algo anormal. Así que había muchos debates científicos y también legales acerca de qué significaba y que siempre, o sea, muchas veces como recalcaron ese binario de género. Y también en las mujeres fue muy estudiado por sexólogos como la idea de hipersexualidad, de mujeres que se masturban o que fueron como trabajadoras sexuales, por ejemplo. Había esa idea de que esas mujeres fueron hipersexuales y por tanto enfermas y más predilectas para ser como delincuentes también. Otra asociación, estoy hablando como del principio del siglo, que tiene que ver con la entrada en el mercado laboral, cuando había una masiva entrada de mujeres en el mercado laboral a principios del siglo XX, era que había una asociación entre el trabajo sexual y las mujeres que trabajaron en fábrica, porque sí, muchas mujeres sí tuvieron que hacer eso. Porque estaban como pagadas como la mitad de un sueldo de un hombre. Y también había la asociación de que básicamente si tú eres un hombre y tu mujer tiene que trabajar fuera de la casa, significa que tú no eres un buen proveedor. Y esto nos llevó a políticas de programas de bienestar en los años 30 y 40, que básicamente implementaron medidas para asegurar que los hombres casados tuvieran un salario, llamado como un salario familiar, en que podrían ganar bastante para mantener a sus familias y sus esposas no tendrían que trabajar. Que también fue un beneficio para las mujeres porque obviamente como era un salario más estable y todo eso, pero también implicó una exclusión retórica y también física de las mujeres de lugares de trabajo.
También en términos de yo sé que estoy extendiéndome mucho, pero eso también tenía que ver con la pregunta número 2 que saltamos, que el gobierno, los gobiernos también han estado como muy metidas en promover cierto tipo de familias y también como tratar de domesticar a los hombres de alguna manera, de que básicamente si tú no vas a recibir esos beneficios de programas de bienestar, si tú pegas a tu mujer o tú gastas toda tu plata en alcohol o cosas así. Y también en los años 60 con la democracia cristiana y también bajo la unidad popular, cuando tenemos la reforma agraria y también la promoción popular y cosas así, promovieron una idea de paternidad responsable. Y siempre muestro un video de Disney sobre la planificación familiar. La planificación familiar, los anticonceptivos fueron muy promovidos en los años 60 y 70 en Chile para disminuir con la población. Y básicamente dijeron, la medida de un hombre no es su virilidad y cuántos hijos puede producir, sino cuán bien él puede proveer a las hijas que tenga. Así que hay precedentes, yo creo, en eso que podríamos como replicar, o sea, básicamente a lo que voy es que hay precedentes en regular la sexualidad, en regular los modelos de familia, y los roles dentro de las familias. Y hay precedentes históricos en eso que sí han recalcado un concepto muy binario de la familia nuclear encabezado por el hombre. Pero yo creo que podríamos como básicamente agarrar eso un poco y sí tener más como programas de gobierno que promuevan una diversidad de tipos de familias, de responsabilidades y cosas así. No es nada nuevo eso, que podrían como promover otro tipo de paternidad a través de postnatal para hombres o según como personas que cuiden a las hijas, a las cunas para las mujeres y cosas así. Yo voy a deferir más a Pablo para hablar más sobre cómo ha cambiado la sexualidad en términos de la comunidad LGBT en ese sentido, pero eso es lo que yo voy a acabar ahí. Bien, a ver, yo en relación a la pregunta, Javiera, como que estaba pensando, o sea, a propósito del tema como del juicio quizás un poco moralizante, que podríamos decir, si aquí estamos bien o estamos mal, no quiero argumentar tratando de ofrecer, como se diría vulgarmente, un consuelo de tontos, ¿ya? Sino que lo que quiero decir es que cuando pensamos en la situación en Chile tenemos que pensarla en relación siempre como respecto a qué sociedades nos estamos comparando, como que ahí hay un efecto bien importante. Porque efectivamente en un año como el 2020 siguen habiendo países donde los derechos de las mujeres son mucho más restrictivos que acá, donde en el fondo en mi curso de género hice ver y analizar un documental filmado el año pasado, a propósito de una organización no gubernamental que en Tanzania, por ejemplo, trataba de impedir los matrimonios forzados de mujeres, adolescentes, y cuyo valor era en función de cuántas vacas podía el padre de familia negociar. O sea, como que esas cosas siguen pasando ahora, ¿ya? En el fondo, claro, estamos en un contexto como de globalización que nos presenta la información de o sea, en el fondo nos relacionamos con la información de una determinada manera y en virtud de eso probablemente vamos recreando una idea de mundo. Entonces, en el mundo las cosas son así. Bueno, lo que les quiero decir es que comparativamente hay países donde los derechos de las mujeres o de las sexualidades, digamos, no heterosexuales, son mucho más restrictivos. O sea, nos enfrentamos a un contexto precisamente de mayor, como, no sabría decir bien si es toma de conciencia, libertad, yo creo que tiene todo un poco de eso, pero que efectivamente nos da un cierto impulso, y yo creo que las movilizaciones del 2018 en eso fueron históricas, como para decir, mira, este es un tema social, que nos hace cuestionarnos, ¿no? Y en el fondo nos hace avanzar y nos hace decir, bueno, este país todavía le faltan cosas por mejorar. Pero yo trataría siempre de responder esa pregunta cuando decimos si estamos mejor o peor con respecto a otros países, hacer el ejercicio personal de decir como, respecto a qué países me estoy mirando cuando hago esa pregunta, en el fondo, porque yo creo que eso también dice mucho respecto a cuáles son los modelos de género y de igualdad de género que estamos pensando, porque ahí yo creo que eso es lo que justifica el trabajo académico de personas como Brandy, como yo, digamos, como quienes trabajamos en esto, es que sabemos a ciencia cierta y por los datos que también en esos países que a lo mejor nos parecen súper avanzados, todavía siguen persistiendo diferencias
todavía siguen existiendo asociaciones que nos podrían parecer, digamos, que hay que todavía trabajar, entonces como que eso es relevante. Y segundo, que a mí creo que me hace pensar tu pregunta, como por ejemplo en el caso de Chile, en el caso particular de Chile, es bien interesante cómo a veces, ya en relación a la sexualidad, a propósito de lo que decía Brandy también, como temas de sexualidad, no dejo pensar, por ejemplo, en esta misma cuestión como los derechos, por ejemplo, del colectivo LGBT, LGBTI+, ¿ya? Como, Chile es un país que despenalizó, por ejemplo, la sodomía en el año 98, ¿ah? Como sexo consensuado. 1998, hace 22 años atrás, sí, 22 años atrás. ¿Ya? Sin embargo, en 1980, en Santiago de Chile, se abre el Fausto, que es la primera discoteca gay de América Latina. ¿Ya? Entonces, en el fondo uno diría, bueno, es una ley, o sea, en el fondo uno podría decir, durante veintitantos años, quienes iban a ese lugar podrían haber sido siempre como acusados, perseguidos. De hecho, hasta el 96 hubo de repente redadas policiales y todos que se escudaban en ese artículo o en el artículo 345, creo que es, el de la moral y buenas costumbres. Entonces, como vemos ahí que hay un aspecto legal que no necesariamente conversa con la realidad cotidiana de los sujetos, porque sí, eso se permitía, comillas, se dejaba estar, las autoridades hacían la vista gorda, ¿ya? Ahí está lleno de historias respecto a lo que pasó en ese lugar. De lo cual me hace pensar que, por ejemplo, en temas de género, en Chile a veces es más complejo lo relativo a la visibilidad que a la realidad. Entonces, es complejo o hay resistencias porque las mujeres como dicen algo, pero en realidad tiene que ver, no sé si les ha pasado a ustedes escuchar como, ya, pero están como pidiendo mucho, ya, como, no, ¿para qué? Se pasaron para la punta. Es como, ya, pues eso es una cuestión de visibilidad, más que de realidad, porque lo que se está diciendo es algo que efectivamente ocurre, ¿ya? Lo mismo que cuando, en el fondo, organizaciones LGBT propugnan por el matrimonio igualitario, entonces hay mucha gente que dice como, ya, sí, mira, ningún problema con que haya gente gay, ¿ah? pero en privado, ¿para qué hinchan tanto? ¿Ya? Hablando así bien, digamos, de manera más quizás más vulgar. Bueno, ahí vemos que efectivamente hay una cuestión de visibilidad, y vuelvo sobre esa tesis, ahí está lo simbólico, lo que aprendemos, estas cosas que circulan a veces fuera del campo puramente legal, donde uno podría decir, mira, pero Chile está mejor, pues aquí las niñas, en el fondo a las niñas, porque en realidad estamos hablando de niñas de 12 años, no las casan con hombres contra su voluntad ni valen 20 vacas, ¿ya? Ya, pero en el fondo, bueno, vemos que efectivamente estamos en un contexto donde ese tipo de comparaciones ya no son relevantes porque tenemos una noción distinta, y porque en el fondo las cosas se han ido trasladando cada vez más al campo esto de lo simbólico. Cómo ahí se van haciendo evidentes algunas cosas, van venciéndose ciertas resistencias, en fin, y cómo eso eventualmente se pueden traducir en política. ¿Ah? Yo creo que ahí hay algo que todavía se está moviendo. Sí, en realidad me hace mucho sentido lo que decís, porque al final esas realidades sí existen, pero yo creo que sobre todo algunos sectores quizás más conservadores que están negados a la idea de que existan y se oponen como a darle más espacio a la visibilidad y como a su existencia dentro de la misma comunidad en la que son parte de los grupos reservados o conservadores. Entonces ahí se hace bastante interesante la idea y la necesidad de visibilización, tanto como en temas de la diversidad de género, como yo creo que en otras tantas temáticas que son realidades que nos negamos, o sea, que la sociedad en conjunto a veces se niega a ver, pero que existen y que por lo mismo es necesario afrontarlo y tomar medidas en torno a ellas. Sí. Mira, Dale, perdón, Pablo. ¿puedo agregar un ejemplo que yo creo que es súper ilustrativo? No quiero acaparar el tiempo, pero no dejo de pensar en la experiencia que tuve concretamente, por ejemplo, ahora trabajando con un colegio en Santiago, muy preocupado del tema de igualdad de género. Entonces me pide a mí como, oye, ¿nos puedes ayudar a hacer una encuesta, un pequeño estudio, porque esto lo queremos hacer cargo? Entonces yo diseño junto con, digamos, un equipo, una encuesta que se va a dirigir a toda la comunidad escolar. Y digamos, generó mucha resistencia, y de hecho tuve que entrar en una negociación como dura, el hecho de que, por ejemplo, en la encuesta viniera opuesta la palabra feminismo, porque a mí me interesaba ver cómo la comunidad escolar se posicionaba respecto a el movimiento feminista, en términos, no sé, una pregunta tipo, bueno, un hombre que se declara feminista lo hace por moda, ¿ya? Que para poder pesquisar ese tipo de cosas. Bueno, poner la palabra feminismo generó un ruido organizacional súper grande. Los argumentos eran,
pero es que no, que los apoderados van a pensar que esto es como, así, estoy textual, esto es como comunismo, porque más encima estamos en mitad del plebiscito, entonces como que no se puede, porque va a dividir a las personas. Ya, ahí yo digo, ahí hay un problema finalmente de resistencia por la visibilidad, porque son los movimientos feministas los que traen esto a la palestra, y hay que reconocerlo, digamos, pero adquieren una carga que se vuelve como intolerable y que hace que la gente diga, oye, pero si como que la igualdad de género es algo distinto, y no, pues si igual están súper vinculadas, están profundamente vinculadas las dos cosas. Independiente de la postura política que tenga, independiente del tipo de feminismo al cual yo adhiera, porque eso no es monolítico, eso lo quiero decir, digamos, no hay una sola versión de esto. Pero es súper como, entonces digo ya, pues no puedo preguntarlo, ¿me entienden? Es como, cuesta preguntarlo porque efectivamente las comunidades están abiertas a decir, oye, hagámonos cargo de la desigualdad de género, pero el tema de la visibilidad, como parece que decir feminismo es como ya que va a serlo demasiado visible, entonces mejor usar una palabra un poquito más piola, ¿ya? Sexismo, fueron las dos palabras que en el fondo generaron ruido. Ya, pues, ahí vemos, Brandy pone cara de como no lo puedo creer, sí, sí, es bien impresionante. Entonces, y yo, para en el fondo, tengo que reconocer que probablemente esa comunidad escolar estaba haciendo lo suyo con la mejor intención posible, ¿ya? O sea, en el fondo, no es que se estaban escudando una agenda hiperconservadora, no, pues, precisamente porque tienen una voluntad, es que van a buscar a alguien, como podría ser este caso yo, para que habláramos de esto. Pero ahí contrastamos esas resistencias, esas cosas chiquititas que están ahí todo el rato así como haciendo ruido. Eso. Perdón que comparte el ejemplo, pero que creo que atiende muy bien a esta Yo creo igual pregunta. se debe como, al final la no visibilización también genera como una desinformación, como que al final se potencian, como una desinformación por creer que feminismo es como comunismo o algo como, no sé, andar sin polera y sin sostén en la calle para algunas personas. Puede ser eso feminismo, y si bien hay como ramas que avalan eso, también yo creo que hay ramas del feminismo que no encuentran que quizá esa sea la forma, y no por eso no va a ser feminismo y no va a luchar por la igualdad de género. Javier tiene la mano levantada, así que dale, Javi, con la pregunta. Sí, voy a seguir acaparando las preguntas si es que nadie más levanta la mano. Estaba pensando un poco en tu presencia, Pablo. De alguna forma tú estás estudiando la igualdad de género, tú eres hombre. En el tema del estudio de igualdad de género, ¿cuántos hombres están estudiando esto? Y si es que se da efectivamente que hay mayor representatividad de mujeres haciendo los estudios, o al final, como sea, tengo como la imagen de, creo que era como, oh, se me quedó pegado. ¿Volví? Sí, sí, se te escucha. No, se te Ya, perdió un perfecto. momento. Tengo esta imagen de como que en un gobierno, quiero decir Arabia Saudita, pero no tengo idea, eran solo hombres hablando de temas de equidad en mujeres. Entonces, tengo una idea de que puede haber mucho hombre estudiando igualdad de mujer, o puede ser mucha mujer estudiando igualdad de género. Dije mujer, pero de género. Mira, quiero recordar algo que Brandy dijo cuando se presentó, en el fondo, a propósito del tema del anillo, como, sí, pues efectivamente somos menos hombres que estamos vinculados a estas temáticas, y yo agregaría dos datos adicionales a esto. Es como, uno, faltó algo en mi presentación personal, que yo creo que explica también por qué estoy vinculado a estos temas, que yo soy un hombre homosexual, entonces, como que generalmente los hombres que trabajan temas de género son hombres no heterosexuales, eso es como una especie de común denominador, y yo que estoy metido en estos temas, podría contar, bueno, no conozco a todo el mundo, digamos, pero como con la gente que me ha tocado vincularme, contados con los dedos de las manos, hombres heterosexuales que trabajen esto. Entonces, ya podríamos ir a la explicación psicoanalítica de por qué yo, si viví ciertas violencias, en el fondo por eso me interesan estos temas, etcétera, etcétera. Ya. Pero en el fondo como que yo creo que ese dato es muy revelador de estos posicionamientos, ¿ya? Entonces, claro, como que en el fondo, y de las resonancias que puede tener también, por ejemplo, mi propio trabajo. Me ha tocado, yo conste que esto no me quiero victimizar, por favor, así que quede súper claro que no es el objetivo de lo que voy a decir, pero en el fondo me ha pasado de escuchar decir, claro, como tú eres hombre, en el fondo igual te va a tocar más fácil, ¿ya? Porque la gente va a estar más atenta a lo que tú dices, etcétera, etcétera. Y tengo que reconocer que hay parte de eso que es cierto, ¿ya? O sea, en el fondo es verdad, puede ser muy cierto que ese privilegio está presente y como que la gente va a tender a escucharme más que en otras circunstancias.
Pero al mismo tiempo me pasó que, claro, por ejemplo, frente al tema de hacer un curso de género, ha habido resistencias, o sea, como experiencia concreta, en el fondo, por ejemplo, estudiantes que han ido a decir, un profesor hombre no puede hacer estos temas, porque son, en el fondo, como de nuevo los hombres están colonizando esto, entonces como que debería hacerlo una mujer, ¿ya? Entonces imagínense cuando yo fui a hacer la primera clase y cuando fui a buscar mis lápices me dijeron, oye, vinieron hace 20 minutos a reclamar. Yo me enfrenté al curso, pero así con pánico en la guata, porque dije como capaz que me, no sé, hacerme una protesta aquí. En fin, me insegurizó mucho. Y frente a eso, yo solo, por eso digo, no en afán de victimizarme, sino que para ligarlo con lo que quiero decir a continuación. Como frente a eso, lo que yo podría decir como constatación es que, claro, yo cuando pienso las temáticas de género, pienso en cómo esto tiene que ver con un orden social y cómo esto también tiene que ver con una construcción de identidad. Entonces, sí, por ejemplo, yo no elegí ser hombre, fue algo que me tocó, ¿eh? O sea, en el fondo, me tocó, yo no tuve ninguna elección en eso. Lo que yo puedo elegir es cómo entiendo mi masculinidad, en el fondo. Eso es algo que sí, en lo que sí puedo elegir. No cómo la recibí, no los contenidos que aprendí, pero sí cómo la trabajo. Y cómo, por ejemplo, al tratar de estudiar los temas de género, pienso, en el fondo, mi propia construcción identitaria, pienso respecto a cómo ha sido construida mi masculinidad, cómo mi sexualidad influye en eso, cómo esta corporalidad no elegida puede tener efectos sobre los sujetos, en un acto tan simple como, por ejemplo, investigar, ¿no? Piénsenlo así. Yo que trabajé alguna vez sobre sexualidad más en específico, es cómo mi corporalidad influye en el acto de preguntarle algo a alguien sobre su intimidad, ¿no? Porque estamos en una sociedad donde, por ejemplo, se considera que las mujeres son más afectivas y por lo tanto van a ser más comprensivas. Ya, pues eso tiene un efecto. Lo que yo puedo hacer como investigador es declararlo, hacerlo explícito, ¿ya? En el fondo eso también representa un sesgo, es ahí donde hay cosas que tenemos que volver reflexivas, el género también interviene en eso, y nada, pues, y está una cuestión tan estructural que por eso explica que seamos pocos los hombres que estamos acá, y que la mayor parte de los hombres que estamos acá seamos hombres gays, en su mayor medida, ¿no? Eso es como algo importante. Perfecto, muchas gracias. Y lo otro que quería preguntarte, que no tenía mucho que ver. Ahora se quedó pegado, ¿no? Ahora sí, Javier, se ¿O quedó fui yo? congelada. Por mientras esperamos que Javiera se reincorpore. Es que no sé si nos está escuchando. ¿Sí nos está Ahora sí, escuchando? Ah, sí, Ya, ahora ahora sí. sí. Dale. ahora sí. No quiero preguntar un poco porque, Brandy, en tu discurso tú usas el lenguaje inclusivo, el les, en verdad. Y a mí, y a mí personalmente en lo laboral, siempre me cuestiono si debiese o no debiese usar como ese lenguaje, como cuando escribo un correo, debiese usar el estimades, porque tengo la idea de que pudiese ser dentro de lo no formal. Y para evitarme como problemas pongo estimadas con el arroba, así como estimados con el arroba. Pero siempre tengo esa como dificultad de discernir cuándo es correcto, formalmente hablando, dentro del trabajo, si está bien o no usar ese lenguaje inclusivo, entendiendo que el lenguaje genera realidades. Sí, es una muy buena pregunta que también yo me pregunto todo el tiempo. Yo creo que yo estoy en una posición privilegiada en eso, porque la gente entiende que es la profe de género, obviamente que va a usar lenguaje inclusivo y todo eso. Pero igual cuando estoy escribiendo, por ejemplo, correos a toda la facultad o algo así, o como en ese ámbito, me da pausa también porque yo sé que hay resistencia. Entonces, depende de mi nivel de miedo en el momento, realmente. Yo creo que habla mucho, o sea, no tratando de exculparme de nada, pero eso habla mucho más del clima y de la resistencia y lo precario que es también ser una profesora y una profesora de género que mis propios como convicciones, porque siempre está muy valorado por los estudiantes, por ejemplo. Y es una cosa que, pucha, como yo aprendí español, yo no nací hablando español,
o sea, el tema de género y adjetivo siempre me ha costado porque no es lo mismo en inglés. Así que yo siempre pido paciencia con mis alumnos diciendo que estoy aprendiendo. O sea, entonces si digo alumnos en vez de alumnos, no es con mala intención ni nada así. Yo creo que todos estamos como aprendiendo. Y históricamente también eso de incluir, en vez de decir, por ejemplo, el hombre, papá, ahora es como mucho más aceptado, mucho más como la norma decir hombres y mujeres o personas o algo así. Así que yo creo que estamos como en un momento en que solamente está empezando eso de ese uso del lenguaje inclusivo. Y entonces por un tiempo vamos, las personas que lo usamos, vamos a estar como un poco como las personas raras que lo hacen. Pero yo creo que tú también siendo mujer, además tú tienes que igual, hay esas negociaciones que ya, si no quiero como sonar informal, es como ya, es como la caballo troyan, the Trojan horse, de alguna manera, como tú puedes como conformarse a alguna de esas como reglas para hacer impactos más sustanciales mientras estés como adentro o algo así. Así que yo diría como no sentirse como culpable ni nada así, si decides como en algún momento que quizás es un poco peligroso, un poco, no sé, como utilizar el lenguaje inclusivo, pero al mismo tiempo tratar de animarte de tener la confianza de que puedes ser un ejemplo y un modelo para los demás, además. Así que, y eso yo creo que, no, bueno, disculpa que no es una respuesta muy concreta, pero es como apunta a lo complejo que es realmente. Así que yo creo que cada mail, cada vez que tratamos de escribir o usar el lenguaje inclusivo, especialmente como mujeres o como personas como de disidencias sexuales, es como una negociación de ya, debería como sacrificar esta batalla para luego ganar la guerra, para utilizar esa metáfora, o qué. Pero también ser vulnerable, ser en el sentido de hacer lo que tú quieres, de vivir sus valores. También habla mucho y es un modelo también, puede ser como modelo para otras personas además. Claro. Y tampoco tú tampoco sepa, podría haber muchas más personas que quieren utilizar lenguaje inclusivo, pero se sienten que como, no, tengo miedo o algo así, pero las más personas que lo empiezan a usar, quizás lo más confianza da a esas otras personas. Así que esas son cosas para reflexionar, yo creo. Claro, la verdad es que yo también, siendo honesta, tengo como un poco de resistencia con el les, porque yo creo que viene de educación, por el tema de que el los es Sí. solo mujer y hombre y no lo veo como un lenguaje machista, pero también viene como racionalmente y como que no lo llevo más allá. Es cuando dicen como no, es que están siendo exageradas las personas que quieren que se use un les. Tengo esa parte, siendo súper honesta, tengo esa parte. Y Es normal, es claro, normal. y creo que, o sea, hasta ahora como la decisión que he tomado es que mientras no esté en la RAE no lo voy a usar en formal, pero no estoy segura. O sea, también tengo esta otra parte el lenguaje crea realidad, y entonces el usar el los es decir solo hombres, entonces como que estoy dividida en esa área, no sé, como quería comentarlo para hacer alguien más leve. Sí, no, pero Javiera, yo creo que lo importante aquí es que tú estás reflexionando críticamente acerca de eso, ¿ya? No es que como, no, o sea, tú estás igual como cuestionando y reflexionando críticamente, así que si tú llegas a la decisión que no quieres usarlo, pero después de una reflexión crítica, yo creo que eso igual es válido, pero sí, yo no estoy diciendo que hay una manera correcta o incorrecta de hacerlo, pero yo creo que lo muy importante y deberías estar como muy orgulloso de eso, que tú estás reflexionando sobre eso. Muchas gracias. En algún minuto Matías había levantado la mano. Sí, sí, ahí le voy a dar el pase, pero yo también quería, muchas gracias por tu pregunta, Javiera, porque a mí también me pasa. Soy una persona que en lo cotidiano trata de ocupar el lenguaje inclusivo,
pero como en aspectos formales, en dirigirme a profesores, a los invitados, en este tipo de instancias, como que trato de suprimir como ese deseo por no caer como en lo informal o quizás como que le afecta a personas, pero yo también soy partidaria de que el lenguaje crea realidad y al final la importancia de usarlo, al final si nosotros que lo ocupamos nos restamos de estos espacios, cómo poder visibilizar este tipo de lenguaje en espacios como donde no llega normalmente. Entonces es un buen dilema y lo comparto totalmente, pero yo creo que va a ser un proceso largo, un proceso de adaptación de parte de la sociedad. Sí, sí, sí. Cambiando un poquito de tema, sí, en efecto Matías tenía levantada la mano y quiere preguntar algo que estaba en las preguntas que nosotros habíamos conversado, Brandy y Pablo. Así que le voy a dar la palabra a Matías para que la haga. Dale, Matías. Ya, hola. Bueno, voy a decir que al tiro yo soy novato, entré recién este año a la U, así que emocionado por quien se abran estas instancias para conversar de esto. Mi pregunta tiene que ver con el proceso constituyente y bueno, los que se vienen también, que en el fondo la pregunta era que si consideran que la discriminación positiva en temáticas de género como la paridad son necesarias, cuáles han sido los resultados que su obligación ha tenido en diferentes países y cómo se complementan estas medidas. Y mi pregunta, o sea, mi comentario personal en el fondo era que cuando uno tiene que votar, vota por la gente que represente sus intereses, pero yo, en lo personal, tampoco sé cómo ver la paridad de género. Está este lado de que en el fondo la paridad es necesaria porque históricamente se ha reprimido a las mujeres y disidencias sexuales, pero también por el otro lado, la democracia quizás, dicen, no es mi opinión personal, pero la democracia igual se deteriora un poco al obligar a tener que votar o al tener que votar por personas que representen mujeres. Entonces, esa es como la pregunta. Es para los dos igual, así que era la pregunta de antes, así que los dos respondan. Yeah, yo creo que sí, esto como apunta mucho a la última pregunta que tenemos aquí, así que yo puedo hablar sobre eso si está bien. Yo creo que sí tiene mucho mérito el argumento por la constitucionalización como de la paridad de género y cosas así. Porque sí, históricamente esos derechos han sido negados explícitamente a las mujeres. Y no por mero, y también la comunidad LGBT, en este como, por el puro como tomar conceptos acerca de familia, de ciudadanía, que están muy basados en estereotipos binarios de género. Y no es por mera coincidencia tampoco, porque si tú lo piensas, históricamente las constituciones que Chile ha tenido han sido escritas por y mayormente para otros hombres, cis hombre heterosexual, y más que nada de mucho más apuntado a la élite en los siglos XIX, y eso va como cambiando en el siglo XX. Y ninguna constitución chilena fue escrita cuando las mujeres tenían el derecho de ejercer sufragio. Y bueno, sabiendo que sí, en 1980 en la ley estaba como ese, pero nadie tenía el derecho a sufragio porque todos esos derechos fueron suspendidos. Así que esto realmente va a ser el primer momento en que las mujeres podrían ejercer el derecho, o sea, podrían como ser partícipes de una construcción de una constitución cuando también tienen el derecho de ejercer todos sus derechos políticos. Así que yo creo que eso es muy importante. Y solamente como hablando un poco de lo que yo aprendí a través de mi investigación, porque yo leí los documentos secretos junto, como se llama como las actas de la Junta de Gobierno Militar, que fueron como desclasificados recientemente en los últimos, o sea, yo digo recientemente como historiadora, como en los años 2000 realmente fueron como desclasificados, pero dentro de sus discusiones con el Comité Constitucional, había discusiones acerca de, ya, necesitamos una constitución moderna, y esto implica lenguaje sobre derechos humanos, lenguaje sobre igualdad entre hombres y mujeres, ¿ya? Pero al mismo tiempo es como, había mucha discusión acerca de eso de igualdad de hombres y mujeres y qué significaba realmente. Y en fin, el Comité Constitucional y la Junta Militar determinó que, ok, bueno, en fin, vamos a decir igualdad entre hombres y mujeres, pero con el entendimiento que cuando básicamente sea conveniente, o sea, no dijeron conveniente, pero cuando
cuando se trata de cosas que básicamente en derecho, realmente como cuando no amenaza la jerarquía sexual. Y dijeron eso, que sí, pero estamos operando desde la idea de que los hombres tienen supremacía por sobre las mujeres en el hogar y cualquier cosa que afecta a eso, básicamente el de facto es esa jerarquía de hombre y mujer. Así que realmente fue como para parecerse modernos en la construcción de la Constitución, pero en fin, realmente tener detrás esa concepción de no igualdad de las mujeres. Y ni hablar de la comunidad LGBT. Bueno, hay rumores, por ejemplo, que Jaime Guzmán era homosexual, pero obviamente no representó nada de los derechos de la comunidad LGBT, para nada. Y yo creo que eso sí también va a como la cosa de la paridad de género en eso, es que históricamente también hay mujeres que han abogado en contra de los intereses realmente de las mujeres, así que no es solamente incluir a mujeres en términos de paridad, sino también personas que van a abogar por los derechos y por los intereses realmente de las mujeres. Así que, y eso es como algo mucho más complejo, mucho más sutil ahí, y que yo creo que es muy importante también como pensar, y eso tiene mucho que ver con reformar como el pensamiento, y no es como decir que ya, si tenemos paridad, significa que la Constitución va a ser feminista. No, no es un resultado de facto. Entonces, eso, porque igual también históricamente la ciudadanía de las mujeres ha sido como en base a su rol de madres o a compañeras y cosas así en la política. Y muchos avances que han logrado las mujeres en sus derechos es por utilizar ese argumento de que somos las madres, reproducimos la nación, entonces merecemos los mismos derechos. Así fue como una corriente en la lucha por el sufragio, y también en la legislación para el postnatal también, en la transición a la democracia. En fin, la democracia cristiana se juntó, o sea, básicamente abogó por mayor extensión de pre- y postnatal para para proteger a las madres. Así que tenemos que, es mucho más allá que tener representatividad, es mucho más como tener una reflexión crítica de género y no equivalar género con mujeres, porque no es así, tenemos que pensar en las construcciones de esas. Esos serían como mis... Y en cuanto a otros países, sí tenemos, o sea, yo encontré un estudio acerca de affirmative action y cosas así en otros países. Y también hay lo que se dice como en lugares como la India y Brasil y lugares donde y distintos lugares en Europa, es básicamente es muy complejo porque es muy como cuando se habla de como un grupo como históricamente discriminado, hay personas que dicen que ya, pero estamos en el presente y no tenemos responsabilidad de lo que pasó en el pasado. Y también tú tienes como otro grupo que dicen que ya, pero también yo sufro. Entonces, ¿dónde están mis privilegios? Entonces, lo que se ha encontrado es que en los países donde plantean eso como cosas como de cuotas y cosas así, como una manera de derechos humanos y una medida para alcanzar derechos humanos y representación equivalente y equidad para todos. Eso es donde han tenido más éxito en eso, en vez de solamente como plantearlo como este grupo ha sido históricamente como maltratado y todo eso, así que es un deber del pasado, porque hay muchas veces, la mayoría de la gente no quiere como tener esa responsabilidad. Ahora, como historiadora, yo tengo un poco de, como me da rabia, porque igual la historia impacta y moldea lo que estamos viviendo en el presente, pero en términos estratégicos, plantearlo como un tema de derechos humanos, y eso es como, y basarse en como el presente ha sido como una estrategia para hacer esas
ganancias o sea, no sé la palabra, pero básicamente como ha sido una mejor estrategia en lugares como Brasil y India, por ejemplo. Mira, yo quisiera agregar a propósito de eso, como más quizás desde la perspectiva sociológica. Sí, lo que tú planteas, Matías, como esta idea, esta resistencia que podría tener que ver con el hecho de que hubiera una acción afirmativa y yo estaría forzado a votar por alguien, ¿ya? En virtud de su género, de su sexo, más que de su género, en virtud de su sexo. Bueno, esa resistencia tiendo a interpretarla en función de las ideas de mérito que están asociadas a las democracias liberales, ¿ya? En el fondo como a las democracias occidentales, la idea de que finalmente tendríamos que siempre votar como por la persona más meritoria, porque me representa mejor mis intereses, porque tiene más capacidades, etcétera, etcétera. Entonces, tratar de introducir un criterio que esté fuera de eso podría contaminar efectivamente la virtud de ese lugar de deliberación. Y como que por ahí donde se podría como entender ese argumento. El punto es que yo voy entonces a la noción de mérito, precisamente. ¿Cómo está construida la idea de mérito? ¿Qué es lo meritorio? ¿Cuáles son los criterios con los cuales se considera que alguien es capaz o no es capaz en nuestra sociedad? Y efectivamente ahí podríamos comprender cómo el género va generando una estructura de posibilidades, de trayectorias, etcétera, etcétera, que hace que finalmente pareciera ser, por obra y gracia, digamos, del destino, que son los hombres finalmente quienes ocupan más como, que son los que tienen los méritos de lo que lo han representado siempre. Y por lo tanto, debiéramos sospechar de que alguien esté ahí solo por ser mujer, pero que no va a estar solo por ser mujer, pues. En el fondo eso es como lo que no solamente por eso. Entonces, y segundo, porque de nuevo, aquí vuelvo a este criterio sobre como el tema de elegir o no. En el fondo, nuestras vidas sociales han sido construidas a partir de un acto inicial, que es que nuestro cuerpo fue asignado a un género al nacer, al punto que en nuestros documentos de identidad eso figura como un elemento como crucial, y llenen ustedes cualquier formulario, les preguntan eso. En el fondo, esa estructura de división de las personas que no eligen en el inicio como... Pues yo dije antes, yo no elegí ser hombre, ¿ya? Pero, y por lo tanto, entro en una estructura social que, frente a eso que no elegí, me da ciertos privilegios y también me asigna ciertas como restricciones, ¿ya? No sé, por el hecho de que, por ser hombre, por ejemplo, tuve que pasar por el proceso de selección para el servicio militar, ¿ya? O sea, como que esa es una cuestión que, ya, pues me mandan a la guerra a mí primero y toda esa cuestión. En el fondo ahí lo pongo como un ejemplo para ilustrar esto, ¿eh? En el fondo de las asignaciones que se hacen, ¿no? Entonces, volviendo al argumento anterior, es decir, claro, la noción de privilegio está aquí metida en términos de cómo se va asociando la idea de mérito a una construcción determinada que, al ser ocupada por los hombres, al ser reproducida por los hombres, hace pensar que finalmente hubiera ahí algo más como más claro, ¿ya? Y que por lo tanto nos hiciera levantar sospechas con alguien que, por un criterio distinto al mérito, llega acá. Pero es que no estamos entendiendo la convivencia, o al menos tiendo a pensar yo, no estamos entendiendo este momento constituyente donde queremos definir reglas de funcionamiento para la vida en común, en virtud únicamente de esa noción de mérito, sino que también de las experiencias vitales. O sea, por eso es importante esta acción afirmativa, porque hay algo que está inscrito en las experiencias y las trayectorias de las personas que si no lo pusiéramos ahí, no tendría cómo resonar, no tendría cómo ser representado. Pienso en lo mismo, y eso es como la clásica discusión en las acciones afirmativas, como para personas en situación de discapacidad, no sé, para personas como ahora el cupo, digamos, para pueblos originarios, ya. Empieza todas esas cosas, pero ¿por qué? Entonces, en el fondo, porque es alguien tiene un certificado de que es Aymara, entonces por eso tiene que estar. Bueno, pero es que no tiene que ver o sea, en el fondo, tiene que ver con las trayectorias, con las experiencias, lo que ese cartón o esa etiqueta definió para esa experiencia ese sujeto, algo que no necesariamente es elegido o no. Entonces, eso yo creo que, y de ahí que me parezca una súper buena noticia de que, digamos, este momento constituyente sea paritario. Yo creo que es algo súper súper bueno, y en ese sentido yo creo que es como hay que sacarle, yo no estoy tan, Brandy, corrígeme si estoy incorrecto, pero como que la gente dice que esta es la primera vez que un proceso constituyente va a ser paritario en el mundo. Yo no sé si están así, pero si lo fuera, yo lo celebraría, digamos, lo destacaría de todas maneras. Sí, sí puedo agregar una cosa, que sí, Chile es un modelo, todo el mundo está viendo a Chile en este momento. Yo, o sea, anecdotalmente, como solo leyendo las noticias y, de Estados Unidos y escuchando podcasts y todo eso, Chile es como un modelo en ese proceso, así que yo creo que eso es muy importante para considerar. Y
además, todo de estas cosas como de paridad de género y todo eso, también tiene un vínculo de lo que discutimos al principio de este conversatorio, con el trabajo y o sea, y lo difícil que es para las mujeres tener el mismo rendimiento como los hombres. Así que muchas veces cuando estamos pensando en mérito, estamos pensando en como, no sé, producción académica o los puestos que ha alcanzado o los cargos de trabajo que ha alcanzado. Y a muchas veces eso favorece mucho más a los hombres. Así que es necesario no solamente como tener paridad, sino que también otros mecanismos estructurales que sí van a, y también cambios culturales a través de educación, a través de campañas de publicidad, a través de también como ya he mencionado un par de veces lo de postnatal, a través de como básicamente varias como maneras de hacer más fácil para las mujeres participar en la política y en el trabajo a una manera como mucho más igual a los hombres, porque mientras esa como desigualdad en términos de trabajo doméstico y de cuidado persista, no vamos a tener eso. Y cualquier sistema de paridad y cosas así van a ser como, va a ayudar, pero también no va a ser como lo más eficaz que podría ser. Muchas gracias por sus palabras. En verdad coincido bastante con todo el análisis que han hecho y también encuentro que era súper necesaria esta paridad. Qué bueno saber que somos un ejemplo para el mundo o que estamos siendo observados por el mundo porque de alguna forma igual propicia o pone presión en que los procesos se lleven de mejor forma, como por ese miedo a ser juzgado, eh, o a ser estigmatizado o no sé, cuestionado en torno al proceso que se va a llevar, así que creo que de alguna forma igual es positivo que seamos quizá un referente y que el proceso se lleve de la mejor forma posible. Para ir finalizando, Javiera tiene una pregunta, pero por lo que me dijo es bastante cortita, así que dale. Sí, es una cosa muy chica, en verdad. Dada mi ignorancia en el tema, les quería preguntar si es que tenían algún dato de alguna bibliografía, así como Igualdad de Género 101, o no sé, alguna red social, Instagram que seguir, que están educando sobre el tema o algo así. Primero que No sé si me todo, podían recomendar. quiero hacer como un paréntesis antes de que los invitados contesten. Igual al final voy a pedir que compartan sus mails. Primero porque les va a llegar una encuesta en torno a la actividad, como de forma de evaluación, pero también para generar una red de contacto entre nosotros y nosotras, para que podamos aportar y seguir conversando. De hecho, quedaron 2 preguntitas como guardadas, que son bastante importantes, pero en honor al tiempo yo creo que no se van a hacer. Así que también puede ser ese canal de comunicación, esta red que estamos generando entre los que estamos participando de esta actividad. Así que si pueden compartir sus mails, después nosotros se lo hacemos llegar como una red de apoyo. Igual pueden contestar para la gente que no va a poder ser parte de esta red para la transmisión en YouTube posteriormente, así que les doy el paso de la palabra. Yo, por ejemplo, feliz de, o sea, en términos de igualdad de género 101, no sé, es un poco difícil. Yo creo que todos los estudios de comunidad mujer son un buen lugar para empezar, para como más pensando en la actualidad. Pero yo feliz de compartir mis programas, también de mis cursos, para que tengan una idea ya de la bibliografía, porque yo creo que eso sí sería como un poco más, que obviamente como una perspectiva más histórica. Pero tienen a Pablo por lo de lo sociológico. Yo coincido plenamente con Brandy también de, ¿cómo se llama esto? Comunidad mujer. Yo partiría porque también creo que es una muy buena manera de vincularlo a cuestiones que digamos, se han hecho en Chile. O sea, en el fondo, como no sea solo, o sea, es importante comprender la abstracción. Hemos aquí hablado también de haber hecho una abstracción en relación a lo que es el género, vincularlo con conceptos y todo. Pero él tiene el mérito, comunidad mujer, de que ha hecho estudios y son sistemáticas en ese sentido. Entonces yo partiría por ahí 100%.
Y lo mismo, en el fondo, si necesitan, bueno, van a quedar mi correo, y si alguien quiere mirar ahí el programa, la bibliografía está disponible y todo cuanto, así que es una buena manera de entrar. Ya, bacán. Muchas gracias. En honor al tiempo, como mencioné, sería bueno si es que los invitados y también los participantes puedan dar unas palabras de cierre, como en torno a cuáles son las tareas que nos quedan como sociedad para ir disminuyendo esta brecha y esta desigualdad de género, y, y como quizá un mensaje de esperanza o de acción, no sé, ahí pueden orientarlo como deseen, y los participantes en verdad también pueden opinar y comentar respecto a la actividad o algo que se le haya quedado en el tintero, para no quedarse con la duda de uy, ¿qué pasa si lo hubiera preguntado? Así que también les damos la palabra. Yo voy a partir. No, decirle que muchas gracias a Pablo y a Brandi por haber estado hoy día, que aprendí, creo. Ojalá de aquí a mañana todavía quede aquí el cerebro. Pero fue bacán poder hablar de esto como de alguna forma, no sé si sin tapujo, o por lo menos donde hablo de esto en mi casa, y tengo, como les decía, el hombre no puede físicamente ser mejor que lo que ya es. Fue bacán poder escuchar otros discursos. Así que eso, por mi parte. No, Bueno, yo muchas rápidamente gracias a ustedes. sí, voy a agradecer que la oportunidad, como novato también es un poco distinto a lo que uno está acostumbrado en el colegio, y no sé, muy bacán, muchas gracias. Y Grande, si puedes escribir el nombre de tu OFG para evaluarlo, para tomarlo el próximo semestre, estaría muy bacán. Así que eso, y de verdad muchas gracias por darse el tiempo y las ganas. Soy la única que no escucha a Sebastián. No, y yo escucho como Ahí se un... escucha, ¿no? Sí. Sí, Ahí, ahí sí. sí. Ya. Bueno, yo iba a decir que no aporté mucho a la conversación, pero lo encontré muy choro, muy bacán. Como tanto los datos como la visión que sentí que tenían. Bueno, los invitados, también, tanto Matías como Javiera con sus preguntas, como que sentí que aportaron bastante, y es bacán también escuchar esto, en particular quizás siendo parte de una carrera, ingeniería también, de la Católica, que quizás no siempre se tratan estos temas. Entonces, encontré muy bueno que se den esta instancia, del ISEL en particular, de esta mesa también, y que nos acerquen a invitados que en verdad saben mucho, y que nos pueden abrir un poco la mente en este sentido, y en ese sentido agradecerles tanto a los organizadores como a los invitados por darse el tiempo, por venir, por conversar con nosotros. Y para mí al menos fue súper, súper, como también decía Javiera, como abridor de mente, como este rato. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por asistir y participar y todo. Y yo creo que, como mencioné en mi presentación, yo creo que más colaboración entre humanidades, ciencias sociales y STEM es muy necesario. Y lo que ustedes están haciendo con esa iniciativa es muy, muy bueno. Yo creo que, sí, yo creo que su generación en particular podría hacer muchos cambios en este país y en el mundo. Y lo bueno es que, como un poco de mensaje de esperanza, es que tenemos investigaciones, tenemos la información de cómo podemos ir, cómo podemos adelantar esa tarea. Entonces, y también hay precedentes históricos de implementar distintos tipos de programas para hacer cambios en la sociedad. Así que yo creo que es, o sea, la parte como más política y todo, y cambio cultural quizás es un poco difícil, pero yo creo que especialmente en los últimos 5 años ha cambiado mucho en Chile, mucho, y también como gracias al movimiento feminista estudiantil, además. Así que ustedes como estudiantes nunca duren en su
poder y su capacidad de hacer cambios reales en la sociedad. Porque incluso pensando en el estallido social y todas las cosas que nos ha pasado, yo creo que feministas y especialmente como movimiento estudiantil feminista, ha jugado un rol de poner como la base para eso, muy importante. No son la única organización ni nada así, pero yo creo que feministas y también la comunidad LGBT, los indígenas y movimientos como No Más AFP y cosas así, realmente, o sea, el estallido social no venía de la nada. Había mucho trabajo de fondo en los últimos años que realmente ha alentado muchos de los cambios que hemos visto y estamos viviendo ahora. Así que y yo creo que yo siempre creo que la juventud es muy idealista muchas veces, pero eso también nos sirve mucho, porque muchas veces cuando ya estamos como instalados en el trabajo y todo eso, estamos mucho más como apegados al status quo muchas veces, porque tenemos miedo de perder lo poco que tenemos muchas veces por chocar con el sistema. Así que el rol de la juventud, el rol de ustedes es súper, súper importante para empujarnos a pensar que el cambio es posible y hacernos como saber qué cambios son necesarios. Así que vamos que se puede. Yo nada más que también agradecer la invitación, la posibilidad de tener este conversatorio, animar aquí, bueno, Graciela mandó el recado como a la carrera también, animar este tipo de instancias porque este formato como más distendido yo creo que ayuda mucho a hacer emerger cosas que lo que yo quisiera destacar es como las dudas, pues, las interrogantes. O sea, yo valoro mucho, digamos, que ustedes también se hayan presentado diciendo como, mira, esto yo no lo sé. Porque lo que nos impide avanzar es precisamente la noción de certidumbre, ¿no? Como si en realidad ya tengo las respuestas para qué va a ser. Es súper importante hacerse las preguntas, es súper importante reconocer que no sabemos algo, es súper importante también aprender que en estas cosas vamos entre varios construyendo cuestiones, que en el fondo no se necesita saberlo todo para poder cambiar, porque es algo que es colectivo. Así que nada, en el sentido como súper agradecido de la instancia, la invitación, así que disponible. Finalmente no me queda más que agradecer a los invitados e invitadas y a los participantes. Creo que de verdad fue una conversación muy buena, que yo creo que si no fuera por temas de tiempo podríamos haber seguido infinitamente. Hay muchas dudas respecto a la temática y creo que, como bien ustedes mencionan, el primer paso y uno de los más importantes y que cuesta darlo es empezar a conversar, empezar a abrir espacio para conversar estas temáticas y ser parte de las discusiones que se tienen que dar hoy día. No es como una posibilidad, sino que es más como un deber o una responsabilidad, sobre todo de nuestras generaciones, para fomentar un futuro como más igual y equitativo, independiente del género, independiente de muchas barreras o restricciones limitantes que se han dado a lo largo de la historia. Así que por lo menos sabemos que hay personas interesadas, estudiantes interesadas en generar cambio y no solo ser espectadores de este gran movimiento que se está llevando y que esperemos que siga en nuestra vida y en la sociedad. Solo reiterar las muchas gracias a cada uno de ustedes por haber participado y también recordar que este es el primer día del ISEL. Por lo tanto, quedan el jueves y el viernes con actividades. Pueden conocerla en la página web isel.ing.puc.cl y del Instagram isel-kiuc. Por si no se han enterado y por si quieren participar, ya sean los invitados y también los participantes, más que bienvenidos, porque así como fue fructífera esta conversación para nosotros, las próximas temáticas que se vienen también son muy fructíferas. Sí o sí van a quedar pensando y van a poder generar conversaciones dentro de sus propios círculos. Así que muchas gracias por todo y espero que hayan tenido un buen momento de instancia y que tengan un buen día, una buena tarde. Muchas gracias. Muy bien. Chao, chao.